las irregularidades en el transcurso de los últimos años académicos, les quiero dar un consejo y es no le echen la culpa al empedrado. Si bien el empedrado puede estar muy irregular, ¿ya? No ser el óptimo, pero creo que hay un compromiso por cada uno de ustedes por tratar de nivelarse hacia arriba en la vida. Más de una ocasión nos va a tocar complementar nuestra formación de manera autónoma, ¿ya? Entonces, en lo que respecta a métodos analíticos, yo les sugiero que vean, busquen textos, lean, en internet hay información, pero háganlo de manera madura, ¿ya? Porque aun cuando se hagan los trabajos prácticos, aun cuando se hagan las clases que haya que hacer, si ustedes no le ponen de su parte, no van a lograr las metas, ¿ya? Entonces, bueno, eso. Hay un libro de analítica, de instrumental que se llama SKU. ¿Lo conocen? ¿Han usado el SKU? No, profe. La verdad no, profe. ¿Ya? ¿Hay alguien que haya usado el SKU del libro de analítica? E instrumental, quiero decir. Analítica instrumental, parece que así se llama. ¿No? Tengo 53 participantes y tengo una respuesta dicotómica. Sí, no, y me han contestado 3, me parece. No, profe. No, profe. Ya. Ok. ¿Qué libro de analítica e instrumental han usado? Profe, al menos para los ramos de la profesora que nos hizo analítica instrumental, pasaba la fórmula y los ejercicios de ejemplo, entonces solo practicamos con los ejercicios y los ejemplos que nos daban. ¿Y eso es culpa de la profesora? Yo no, Porque todos los no lo culpé a la programas profesora. porque en todos los programas ponemos un listado de bibliografía. Sí, eso, profe, o sea, sí nos dieron un libro con el cual podríamos ir estudiando y ejercitando. No me acuerdo el nombre porque no lo usé, pero sí habían libros. Ok. Entonces, es hacia ahí, hacia donde voy, chicos. No puede ser. Y esto creo que se los dije en Fisiología 1, ¿ya? No puede ser que ustedes no tengan aproximación a libros, a texto. Un profesional universitario no se forma a punta de los PPT y de leer guías de estudio, ¿ya? Las guías apoyan, son, como su nombre lo indica, guían, ¿ya? Pero el rol que cumplen los libros no son sustituidos ni por las guías, ni por los PPT, ni por los MP4 de las clases grabadas, ¿ya? De ninguna asignatura. Y creo que ahí hay algo que dice ninguno, al menos la profe una vez nos dijo que los libros no nos iban a servir porque su metodología era diferente. Bueno, a lo mejor era diferente, pero si la metodología diferente es exitosa, hay que aplaudirla, pero si no lo es, hay algo que falla, ¿ya? Pero si a mí me dicen, no leas un libro porque no te va a servir, en realidad, si yo quiero leer, nadie me lo puede impedir, ¿sí? Y lo que echo de menos es esa inquietud de ustedes por buscar algo más. Salvo 2, 3, 4, la inquietud de ustedes por ir un poquitito más allá, salvo uno que otro que uno pesquisa así fortuitamente, tampoco, ¿ya? Entonces, el mensaje es, el futuro de ustedes depende de ustedes.
qué tan buenos profesionales sean. Otra vez, no quieren ser profesionales del área analítica, plantéenlo hasta, como les decía el otro día en la OMS, a lo mejor hay que repensar el perfil del farmacéutico. Pero mientras esté escrito en papel lo que hemos escrito como definición, como perfil del químico farmacéutico, y en el perfil del químico farmacéutico el área analítica es súper importante. No tanto para ir al laboratorio clínico, para la biofarmacia. Entonces, ¿cómo van a estudiar la farmacocinética si no saben cómo medir los niveles plasmáticos de un fármaco? ¿Ya? También no quieren ir a medir glucosa, no quieren ir a hacer análisis de sedimento urinario, perfecto, ¿ya? Pero ¿cómo van a medir niveles plasmáticos? ¿Cómo van a interpretar el resultado de niveles plasmáticos si no saben cómo se mide? Entonces, es inquietud de ustedes, y si algún grupo quiere armar lo que los gringos le llaman un journal club, un club para discutir técnicas analíticas de utilidad en la biología humana, digamos, en la salud humana, y quiere armarlo como una actividad paralela, quiere dedicarle un tiempo, me avisan, se organizan, ¿ya? No me importa que sea un estudiante, puedo trabajar con un N igual a 1. Si trabajo con un N igual a 60, mejor, fuera del horario de clase, ¿ya? Más lo que yo pueda dar en el horario de clase. Entonces el mensaje está dado. Si alguien quiere formarse mejor o recuperar terreno, lo que significa análisis instrumental, y quiere conversarlo conmigo, obviamente la vista que yo le voy a dar es orientada hacia la salud humana. No me pidan que lo oriente hacia la industria farmacéutica, porque en realidad no van para ahí mis intereses, pero eso es extrapolable, ¿ya? Entonces, pero están ustedes, ¿de acuerdo? Porque vamos a la segunda parte de la clase. Tengo que compartir pantalla. Vamos a la segunda parte de la clase. Ok. Vamos a los tipos de curvas de calibrado que ustedes conocen. Y yo en la diapositiva anterior les he mostrado una curva de calibrado que estaba hecha con ¿cuántos estándares? ¿Con cuántos puntos de calibración estaba la curva que les mostré recién? ¿Alguien me puede decir? No me acuerdo, profe, parece que eran 4 o 5. Un poquito más, me parece que eran 6. Ahí está. ¿Cuántos puntos de calibrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parece que hay. Aquí es que justo tengo una leyenda que me tapa la imagen. No lo puedo ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos de calibrado, ¿ya? Pero yo quiero mostrarles ahora lo que pasa en química clínica, ¿ya? Esta es la curva de calibrado para la mayor parte de los analitos de química clínica. Un blanco, que es concentración 0. Esto es proteínas totales. Déjenme ver aquí. ¿Profe? Sí, escucho. ¿Va a grabar esta parte de la clase? Ay, perdón, sí, tienes razón. Vamos a hacer. Ay, gracias por recordármelo. Ay, dejé de compartir. Perdón. Ay, perdón, chiquillos. Perdón. ¿Dónde voy a compartir ahora? ¿De dónde voy a grabar ahora? Recording in Ay, progress. perdón. Me río de mi torpeza, ¿ya? Ok, entonces, déjenme ver aquí, 8. Ok, aquí tenemos una curva de calibrado con un blanco, que es concentración 8 gramos por decilitro, perdón, 0 gramos por decilitro, y un estándar que está hecho sobre de una concentración, 8 gramos por decilitro. Y que lo trabajé por duplicado. 8 gramos
por decilitro. Ay, perdón. Ok. ¿Cuántos puntos tiene esa curva de calibrado? ¿Cuántos puntos tiene esa curva de calibrado? Serían 3, profe. ¿No? Estos son duplicados. Hay alguien que contesta en el chat, 2. Muy bien, Valentina. Esta curva de calibrado tiene 2 puntos de curva de calibrado. Si yo tomase lo que tengo en la diapositiva aquí y lo llevo para aquí, control V, los números aquí van a ser otro. Vamos a poner 8. Y este punto no existe. Este punto no existe. Este punto no existe. Este punto no existe. Este punto no existe, pero sí existe este. ¿Ya? Aquí los números nada que ver. Estos no son. Y se va. Bueno, a ustedes en analítica deben haberles enseñado que las curvas de calibrado tienen que tener entre 6 y 8 puntos para dibujarse. Pero aquí yo les vengo a plantear algo distinto, porque la química clínica va a cumplir otro rol, ¿ya? Aquí vamos a medir analitos y vamos a usar métodos que son específicos para condiciones que son compatibles con la vida. Aquí no estamos viendo partes por millón de mercurio en el agua del río Aconcagua, en la salida de no sé dónde, ¿cómo se llama este lugar? La desembocadura del río Aconcagua, ¿ya? No. Aquí lo que vamos a medir, y el ejemplo que yo les pongo, es proteínas totales en suero, ¿ya? En suero de una muestra de sangre humana. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Que la cantidad de proteínas que tiene que tener el suero va a moverse dentro de una persona viva en la medida que esa persona esté sana dentro de un determinado rango que le llamamos rango de referencia. Pero una persona enferma podría tener, depende del parámetro, valores un poquito más altos o valores un poco más bajos. Pero se va a mover dentro de un rango de concentración muy limitado. Además, vamos a usar un método analítico basado en la ley de Lambert-Beer. Un método que Lambert-Beer, ¿qué es lo que dice? Borrándole este sufijo, vamos a decir que Lambert-Beer lo que marca es la relación lineal bajo una ecuación de una recta en que la absorbancia se vincula con la concentración mediante esta ecuación, que es una ecuación de la recta que pasa por el origen, donde la absortividad molar, el color de la sustancia química que se ha formado producto de una reacción química, por el paso óptico de la cubeta va a ser directamente proporcional a la concentración de esa muestra. Instrumentalmente leemos la absorbancia y lo vinculamos a una concentración. Sin embargo, cuando uno ve los datos, por lo tanto, química clínica calibra con 2 puntos en gran parte de las técnicas. Hay otras que requieren 2 puntos, ¿ya? Pero química clínica es una excepción, una particularidad dentro del mundo de la analítica y lo instrumental. Aquí está permitido, según qué es lo que estemos midiendo, que para el caso de son gramos por decilitro. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a usar una reacción química donde las proteínas de la muestra se hacen reaccionar con un colorante y se forma un producto coloreado cuya intensidad de absorbancia es proporcional a la concentración. Lo que nosotros sabemos que
hay una vinculación a través de una recta. Y una recta se define por la distancia, la mínima distancia que hay entre dos puntos. Y esos dos puntos van a ser la concentración cero y la concentración que tiene el estándar que nos ha indicado el fabricante. ¿Ya? Aquí, como trabajo por duplicado, si ustedes se fijan, voy a copiar el puntito, ¿okay? Y me dice que la concentración 8 una vez me da una absorbancia, se agrandó en vez de moverse, una absorbancia más baja, y otra vez me da, una absorbancia más alta. ¿Ok? Yo puedo hacer una curva, porque la curva de calibrado va a ser una, con el promedio de las dos absorbancias que obtengo para esa concentración. Entonces, si me puedo acercar el micrófono, perdón, sí, ¿se escucha ahí mejor, Catalina? Espero. Entonces, esa es la particularidad de la química clínica. Me permite, así está definido, así se ha probado, así se viene estudiando de que funciona bien hacer una curva de calibrado con 2 puntos de calibración, porque el método que estamos ocupando se basa en Lambert-Beer, que establece una relación lineal, una recta. Ahora, si yo tuviera que dibujar esta recta, ya sabemos que esta es la variable independiente y esta es la columna de la variable dependiente, la absorbancia 540 nanómetros, que es el punto de mayor absorbancia del compuesto coloreado formado por la interacción de las proteínas con un reactivo de trabajo. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, esta curva no parte del cero. Esta curva parte de un valor más alto, ¿ya? Entonces, lo que yo habitualmente hago, se me separaron los dibujitos. Lo que hago habitualmente es restar el cero, ¿ya? Antes de tirar la línea, antes de tirar la recta, ¿ya? Le resto el valor del cero. Entonces, tengo que preparar una columna siguiente para representar la ecuación de la recta. Si no, aquí esta ecuación tendría un término B más, que es B más, que es la distancia hacia el origen, ¿verdad? Pero Lambert-Beer es así y por lo tanto obligamos a que pase por el cero, restándole a todos los valores el valor del blanco. ¿De dónde sale este color? ¿Ya? Y este color viene porque la muestra de suero ¿tiene color? ¿Han visto una muestra de suero? Ustedes me van a decir, en persona no la he visto nunca, porque no hemos hecho el práctico. Pero yo les he mostrado en la asignatura anterior. ¿Qué color tiene el suero humano? Como un poquito transparente amarillo. Amarillentito, ¿verdad? Ok, bien amarillento, muy bien. Ese color a esa longitud de onda absorbe. Ahora, yo les dije que las muestras de suero la había hecho reaccionar con un reactivo de trabajo que tiene color. O sea, en esa absorbancia viene lo que me aporta el amarillo del suero más lo que traía el reactivo de trabajo. Eso es lo que le tengo, porque aquí, en la concentración cero, aquí tengo prácticamente una gotita de agua con el reactivo de trabajo, porque una muestra donde no hay proteínas, ¿ya? Entonces, a veces me metí en un berenjenal que no les quería contar ahora, pero los estándares, ¿ya? Pueden ser, tal como ustedes lo plantearon, proteína en agua, ¿de acuerdo? Pero las proteínas del suero, la muestra del paciente que vamos a medir, no es proteína en agua. Las proteínas plasmáticas de nuestro suero están junto con otras sustancias ya en lo que se llama una matriz compleja. Entonces,
la reacción analítica, ese colorante, ese reactivo de trabajo, no va a funcionar igual si la proteína está en agua o si la proteína está dentro de una matriz compleja. Por lo tanto, los estándares para química clínica no suelen ser, por ejemplo, glucosa en agua, menos para cuando son moléculas complejas como las proteínas. Entonces suele estar el analito en el calibrador, así como ustedes me dijeron que eran soluciones complejas, altamente exactas, muy definidas. Bueno, también para que funcionen, para que esa relación instrumental, esa curva de calibrado, funcione de manera similar a las muestras del paciente, el fabricante suele preparar los calibradores también en una matriz compleja muy parecida a la matriz humana. Y parece que esto ya les dije, que muchas veces o en algunos proveedores los calibradores vienen preparados en una matriz de suero bovino, suero equino, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también van a aportar un color, ¿ya? Entonces, el calibrador, si bien va a ser una solución altamente definida, el fabricante suele prepararlo en una matriz compleja que se parezca y funcione analíticamente lo más parecido a la muestra de suero o de plasma del paciente, ¿ya? Entonces, ese color cero me lo va a dar un calibrador que no tiene proteínas, ¿ya? Con el reactivo. Ahora, muchas veces la proporción de volumen es tan alta que lo que aporta la muestra es lo mínimo, ¿ya? Lo que aporta el calibrador es lo mínimo. Entonces pueden ser 10 microlitros de calibrador con 1 ml de reactivo de trabajo. Y el color corresponde al color que aporta principalmente el reactivo de trabajo. Independiente de dónde venga ese color, hay que restarlo, porque no nos da cuenta de la sustancia que se produjo de mezclar proteínas con un reactivo de trabajo. Entonces, lo que hacemos es crear una siguiente columna. Déjenme ver si puedo insertar columnas. ¿Para qué? Y lo que vamos a hacer es restar. Vamos a poner la absorbancia restándole a todo el color que aporta el reactivo. Entonces, si el estándar, el calibrador, me dio un valor de 336, le resto 133 y eso me da ¿cuánto? 206. Y a 401 le resto 133, a 0,401 le resto 268. 268, muy bien. Perfecto. Ok, pero como yo quiero una sola curva de calibrado, y no dos curvas de calibrado, saco el promedio, ¿ya? Entonces lo que voy a graficar aquí va a ser el promedio de 206 y 268. A ver si me puedes ayudar, creo que fue David. Sácame el promedio de 206 y 268. Eso será ¿profe? 100. ¿Sí? No es 206, es 203. Perdón. Gracias, me Sí, pifié no hay con problema. el cálculo. Gracias. 203 y 0,268. Y el promedio va a ser 235.5. bien, inserto 0,235.5. No importa, 235, ¿ya? En realidad tendría que ser 236, ¿verdad? Por la aproximación del decimal siguiente. Entonces busco aquí en mi eje de las Y el 236 y lo vinculo con los 8 gramos por decilitro que tiene el estándar, pongo ese punto. Y el blanco lo he obligado a ir a 0 de absorbancia. Entonces ahí hago el doble 0, el 0 de concentración con el 0 de absorbancia. Instrumentalmente, esto se puede hacer sin la recta. ¿Cómo se hace esto instrumentalmente? Porque sí tuvieron práctico de espectrofotómetro, ¿verdad?
Se ajusta primero el cero con agua y luego se ajusta el blanco, que se le suele llamar blanco de reactivo, porque en realidad lo único que hay aquí es reactivo, no hay proteína. Y vuelvo a hacer cero en el equipo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a hacer que la curva pase por el doble cero. Tengo dos estrategias. Una estrategia matemática, que es restándole la absorbancia, y una estrategia instrumental, que es volviendo a apretar el cero en el equipo para que después me lea ya las concentraciones, porque eso es llevar a cero el equipo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan la definición de ustedes? Que yo voy a establecer la relación que hay entre concentraciones y lecturas instrumentales. Entonces, yo aquí voy a obligar a la curva a pasar por 2 puntos, pasando por el eje de coordenadas, el doble cero. Ok, ahí tengo la curva de calibrado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Todo claro. Yo no Todo entendí claro, algo. perfecto. ¿Sí? Profe, yo no entendí algo. Es que no entendí lo del doble cero. Ah, aquí. ¿Qué pasa por 2 veces? Si yo tuviera, a ver, yo puedo hacer este gráfico. A ver, pongo la lectura 133, por ahí voy a inventar. Y si ustedes se fijan, y el punto cualquiera. ¿Ya? Ay, perdonen chicos, pero pensé que esto iba a ser más fácil. Ya, yo tengo ahí la lectura, el cero de concentración me da una absorbancia de 0,133. El calibrador me da un promedio de, aquí, tendría que usar este promedio, 300, si me ayudan, el promedio entre 336 y 401 es... 368,5. Ya. 0,369. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí dibujo el 0,133 con concentración 0 y aquí el 230. Me dieron No, profe, le sobra el Le 2. sobra un 2, sí, profe. Ah, perdón, ahí está. 329. Ok, aquí va a ser con la absorbancia 329. Vamos a ponerla ahí, ¿ya? Vamos a poner línea de puntos. Entonces, ahora yo puedo trazar la recta. Y esa recta tiene una pendiente. Acuérdense que la pendiente de la recta me habla no solo de la sensibilidad analítica, sino de esa vinculación que hay entre concentración y absorbancia y lectura instrumental. Yo puedo, ahora la pregunta es, ¿cómo ajusté a cero el equipo para poder tener esta lectura? Ajusté a cero originalmente con agua, como se hace siempre con el espectrofotómetro. Sin embargo, después de hacer la lectura del blanco, yo puedo volver a apretar el botón del espectrofotómetro que me dice auto cero. ¿Ya? Y el auto cero le va a restar de aquí para adelante, va a considerar que ese valor es cero y me va a empezar a dar lecturas. Si yo no hago el auto cero y sigo leyendo contra el blanco de agua, voy a obtener estas concentraciones. Entonces, este valor, por lo tanto, yo puedo tener dos curvas de calibrado. La curva que está definida aquí, y voy a ver de copiar, o restándole a todos el valor del blanco y lo obligo a pasar por el doble cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ahora entendí. Ahora entendió. Entonces, independiente, ahora cuando ingrese hasta aquí, yo solo he hecho la curva de calibrado. Por eso, hasta aquí solo estoy calibrando. ¿Ya? Y establezco la relación lineal. Puedo usar las absorbancias leídas contra blanco de agua o las absorbancias leídas contra el blanco de reactivo. ¿Ya? Numéricamente no son iguales, pero la relación, la pendiente de la curva es la misma. Y ambas curvas responden a la ley de Lambert-Beer. Ojo, porque Lambert-Beer no es eterno. Esta relación
no se mantiene así lineal hasta el infinito. No. El fabricante me va a decir, ojo, Lambert Beer se va a mantener lineal, pero hasta tal lectura de absorbancia. Más allá de esa lectura de absorbancia, Lambert Beer ya no es lineal, se aplana o se levanta o se vuelve loca, ¿ya? Entonces, ojo, porque no podemos extrapolar concentraciones mucho más allá del 8, más que hasta donde me diga el fabricante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ustedes decían, también establece el rango de trabajo de este método. Este método, el fabricante me dice, si bien yo le vendo el calibrador hasta 8, pero no se preocupe, Lambert Beer funciona hasta, voy a inventar, hasta 10. Ya vamos a ver el inserto, ya el inserto del kit. Pero no vaya hasta concentraciones más allá de 10 porque Lambert Beer no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, este tipo de técnica tiene limitaciones. Ok. Luego voy a la diapositiva siguiente. Déjenme pasar a la diapositiva siguiente. Y ahí volvemos a tener, lo único que hice fue completar la tabla. Aquí está el blanco con la lectura de 0,133, los dos calibradores con los cuales voy a sacar un promedio. Algo que no les dije. Revisemos cómo estaban esos duplicados. ¿Qué les parece a ustedes la mano del operador con esos duplicados? ¿Tan bonitos esos duplicados? Tan feuchitos. ¿Sí? ¿Deberían estar iguales o no? Deberían estar muy parecidos. Perfecto. O sea, ojo porque aquí la mano de mi operador está media tembleque, ¿ya? Ya le vamos a poner el nombre técnico a qué tan tembleque está la mano del operador. Por eso a mí me preocupaba cuando ustedes me decían que la curva de calibrado establecía la relación, pero de una manera exacta o sin errores. El desempeño sin errores no existe. La perfección en analítica no existe. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Aquí el desempeño, y yo le voy a echar la mano al señor que pipetea, no está maravillosa, pero es lo que hay. Veamos qué podemos, por eso trabajamos con un promedio, ¿ya? Ese promedio sería, si las dos lecturas me dieran iguales, sabemos que ya no necesitamos trabajar con un promedio, pero aquí necesitábamos suponer que una vez se había equivocado por más y otra vez se equivocó por menos. Se dan cuenta que desde el momento que hago la curva de calibrado, tengo que tener presente el concepto que ustedes sabían y se lo dijeron siempre. Toda medición conlleva un error. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta regla está muy bonita y está certificada porque aquí tiene un código, pero podría no ser infalible. ¿Ya? Ok. Ese es el criterio que necesito que tengan en cuenta y que ocupen todo lo que ustedes saben. Vamos ahora al desarrollo de la técnica, porque no mido curva de calibrado, porque sí, sino porque quiero medir al paciente 1. Entonces, al paciente 1, a la muestra de suero del paciente 1, la voy a someter a la misma reacción química 4 veces por cuadruplicado. Entonces, aquí aparecen unos conceptos que ya se los nombré en química clínica. Singlicado, cuando las medimos una vez. Duplicado, cuando repetimos la medición con la misma muestra al mismo tiempo. Triplicado, y aquí es cuadruplicado. Entonces, mido 4 veces la muestra del paciente. Veamos las absorbancias. Antes de que el computador me diga nada, veamos los números. 0,296, 0,304, 0,300 y 0,304. Uy, parece que aquí la mano del operador estuvo un poquito más firme, ¿verdad? ¿Ya? Los números son bastante más parecidos, más aceptables que estos otros dos. Y esas absorbancias, de esas, yo voy a sacar un promedio, ¿ya? Y con ese promedio, si se fijan, aquí
Estoy en la primera columna en que he leído contra el blanco de agua, en que el reactivo aporta color, aporta lectura. Entonces voy a estar trabajando con la curva superior. Entonces entro con el valor del promedio, que era 0,304, creo que era, ingreso, estoy ocupando esa curva y me va a dar una determinada concentración. Dejen retroceder. Entonces repito, si entro con el valor promedio, ¿alguien me puede sacar el promedio de esto? 0,296, 0,304, 300 y 304. 0,301. Muchas gracias. Insertar. 0,301. Bien. Ahora necesito que completemos. Insertar. Necesito que a cada uno de estos, o mejor dicho, al 301, réstale 133. Es lo mismo, matemáticamente es lo mismo, ¿verdad? Si yo a cada uno de estos valores le resto el 133, o hagamos la comprobación. Insertar columna. Insertar columna. Hagamos el ejercicio como estaba en el otro. Si yo hago blanco de reactivo o le resto el valor, aquí me queda 0. A este le restaba y me daba ¿cuánto? Si me pueden hacer el cálculo de restándole el 133 a todos. 0,203. 0,203. Ya, el siguiente era 0, 0,268. 268. Al siguiente. 0,163. 263. No, 100, Perdón, 163. Ya. Al siguiente. 0,171. 1. Al siguiente. 0,167. 167. Y al siguiente, por favor. 0,171. 171. Ahora, por favor, sácame el promedio de estos 4 últimos. Perdón, sí, estos 4 últimos. Eh, 0,178. No puede. Perdón, está bien, sí. Dije, no me da el mismo, no, nada que ver. 0,168. Bien. Entonces, miren, si yo he trabajado con esta columna, con este manejo de datos, con la curva que no pasa por el punto de origen, por el doble cero, o con esta curva que sí pasa por el punto de origen, ¿ya? Con una voy a ingresar, déjenme insertar. Ay, ¿por qué no me da? Porque tengo algo seleccionado. Ahí sí, forma. Si yo ingresara con la absorbancia 301, por ahí, bien horizontal, a la curva de calibrado, a la alta, a la que corresponde, digamos, la concentración, parece que quedó medio chueca la línea ya, pero no importa. Insertar la concentración que me va a arrojar va a ser esta. ¿Ya? No importa qué valor sea, 6, algo. Si en cambio ocupo la curva de abajo, copiar, en que la lectura era más baja, 0,160 y algo que me acaban de dictar, tengo que entrar a la curva que sí pasa por el origen y me debiera dar el mismo valor. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Yo puedo graficar la curva de calibrado haciendo ajuste del 0 con un blanco de agua,
o con un blanco de reactivo. Numéricamente, el valor que obtenga va a ser el mismo, porque a todos los valores les he restado lo que valía el blanco, ¿ya? Entonces la ley de Lambert-Beer funciona igual, nada más que matemáticamente, como esta es una curva, una ecuación de la recta que pasa por el origen, yo debería ocupar esta columna de datos para poder calcular la del paciente. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Está claro? Bien. Entonces, ahora, con este valor, que ya he restado el 0,168, que es el promedio de absorbancia de la muestra del paciente, yo voy a hacer el siguiente cálculo. Para la concentración, esta es la ecuación de Lambert y Beer expresado para el estándar. La absorbancia del estándar, que es esta, y en promedio, ¿habíamos sacado el promedio de este valor? Sí, ahí está, 236, copiar. Ese es el promedio de estos dos. Ya. La absorbancia del estándar es 0,236. 0,236. Por la absortividad molar, que es una constante, que esa absortividad molar depende del complejo coloreado que se acaba de formar de la interacción de proteínas con el reactivo de trabajo. Por el paso óptico, que la cubeta de mi espectrofotómetro tiene un paso óptico de 1 centímetro, por la concentración del estándar, que es 8, ay, tan chiquitito que quedó, 8 gramos por decilitro. ¿Ya? 8 gramos por decilitro. Ahora, para el caso del paciente, la absorbancia promedio de la muestra de paciente, que es reemplazo 0,168 por la absortividad por el paso óptico y por, ¿cuál es la concentración de la muestra del paciente? Desconocida. Ahí está mi incógnita. ¿Ok? Entonces ahora me topo con que tengo dos ecuaciones así, donde sé la relación entre la concentración y la absorbancia del estándar, sé la absorbancia de la muestra del paciente, pero mi incógnita es la concentración. Y para eso yo voy a hacer un arreglo matemático de dividir miembro a miembro. Vamos a trazar una línea de división aquí. Y yo puedo decir que la absorbancia del estándar es a la absorbancia de la muestra, como la concentración del estándar es a la concentración de la muestra, puesto que la absortividad molar, déjenme insertar de nuevo. Ay, ¿qué hice? Acá. Y puedo tarjar, puedo este término, copiar, se me va con el de abajo porque es el mismo. El compuesto coloreado que se ha formado producto de la reacción química es el mismo. Y el paso óptico, la cubeta tiene el mismo tamaño cuando leo el estándar que cuando leo la muestra. Entonces me queda una relación matemática de la siguiente manera. Copiar, déjenme copiar para mantener los números. Deshacer. No, lo vamos a escribir de otra manera. Lo vamos a escribir como insertar. Acá. 0,236 dividido en 0,168 es igual ya voy a poner la barrita de división, es igual a 8, que es la concentración del estándar, dividido en mi incógnita, que es la concentración de la muestra del paciente. Ay, no.
concentración de la muestra del paciente. Ahí, de la muestra del paciente. ¿Ya? Que esa es mi incógnita. Y no me queda más que una especie de regla de 3 o división simple. Aquí vamos a tirarlo. Voy a copiar y copiar. Ok. Esto mismo yo se los entregué en una diapositiva en química fisiológica y patología. Yo tengo que despejar esta que es mi incógnita y escribirlo ahora como ecuación, ¿ya? La incógnita la paso al numerador, esto lo paso para aquí y esto lo paso para este otro lado. Y me va a quedar la ecuación escrita de la siguiente manera, copiar. La concentración de la muestra del paciente va a ser igual a 8, porque este término lo paso aquí, al denominador, y este lo paso al denominador. 8 sobre 0,236. Que si ustedes se fijan, y esto por, después pongo el signo, por el 0,168, 0,168. Esto me va a quedar, aquí hay un signo por, chiquito. Signo por chiquito, y aquí me queda una línea, copiar. Control V. Ahí está. Entonces, lo que yo acabo de despejar, perdone porque aquí quedó todo superpuesto, es una constante que es la razón entre la concentración y la absorbancia del estándar. Concentración del estándar y absorbancia del estándar, que no es nada más que la pendiente de la curva. ¿Ya? Entonces, por la absorbancia de mi paciente. Eso yo lo puedo resolver matemáticamente, como les decía, gráficamente, como les decía, entrando a la curva de calibrado y buscando la concentración, o lo puedo resolver aritméticamente con la ecuación de la recta que dicta Lambert-Beer. Ahora, este cociente, que es la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar, que representa la pendiente de la curva, ¿ya? Se le suele llamar F, factor. Esto se llama F. Vamos a ponerle un círculo. Este cociente se llama, vamos a ver atrás, ese cociente se llama factor, porque es una constante. Entonces, ojo, porque hay muchos profesionales que a esto ya lo han automatizado tanto, que a uno les dice, y a veces cuando uno es pajarito muy nuevo y ha seguido todos los pasos aritméticos, no entiende de lo que están hablando, ¿ya? Entonces hay muchos profesionales que le van a decir, no, si el resultado de la muestra es el factor por la absorbancia de la muestra. Y fíjate, porque si el factor se mantiene constante, es porque todo está funcionando bien. Y uno dice, perdón, ¿de dónde salió todo eso? Y eso tiene el argumento analítico, y el argumento analítico es que la pendiente de la curva debería ser para esta reacción siempre la misma, independiente de qué concentración de estándar me entregue el proveedor, que por lo tanto va a tener una lectura de absorbancia respectiva a esa concentración. El día de mañana yo compro el mismo kit, pero al proveedor se le acabó esta solución y me vende otro calibrador. Me lo tiene que advertir y me puede advertir, ojo, el calibrador que le estoy vendiendo ya no es 8, es 9 gramos por decilitro. Pero la pendiente de la curva, la relación matemática o gráfica entre la lectura instrumental y la concentración se debe mantener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna queja? Todo esto lo sabían. Ok. Ahora quiero que vean
este otro ejemplo. Perdón, hay algo que yo quería mostrarle. Esto era proteínas totales. Hay uno de glucosa. No, ¿dónde está el de glucosa? Oh, lo perdí. Perdón, tenía un ejemplo de glucosa y ya no sé dónde dejé la diapositiva, perdón. Ok. Este es un ejemplo para medir proteínas totales. Aquí les pongo un ejemplo para medir péptido C. ¿Alguien me puede decir qué es el péptido C? El complemento de la cadena de insulina. Ojo, ya pensé que me ibas a hablar de complemento de inmunología. Más que complemento se llama péptido conector. La C es de conector, no de complemento. ¿Ya? Bien, Gabriel. Péptido C es un pedacito de la molécula de proinsulina que cuando madura y se convierte en insulina, viene una enzima, le corta un pedacito entre medio, por eso se llama péptido conector, y ese pedacito queda dentro del mismo gránulo de secreción y se secreta junto con la insulina. ¿Ya? Ese péptido lo voy a medir con un inmunoensayo. ¿Por qué? Porque como sabemos, las hormonas son analitos que están o sustancias químicas que están en la sangre, pero en muy bajas cantidades. Por lo tanto, el péptido conector, cuando salga sangre, nos va a hablar. Acuérdense que se secreta en cantidades equimolares. Cuando yo mida tanta cantidad de péptido C, voy a saber que se está produciendo tanta cantidad de insulina. Analíticamente es más fácil medir péptido C que insulina por la vida media de estas dos partes de esta proteína, ¿ya? Entonces, pero yo necesito un método más sensible. Por lo tanto, un método químico colorimétrico basado en Lambert-Beer no me funciona. Necesito un método más sensible y más específico. Y para eso uso un inmunoensayo. Quiero que observen la curva de calibrado de este inmunoensayo de péptido C. Ahora es un método con un método basado en enzima, en actividad enzimática que va a tomar un sustrato y lo convierte en un producto coloreado. Por eso la lectura final es de color, de absorbancia, ¿ya? Pero es un inmunoensayo con una visualización, ¿ya? Con una, como ustedes usaron el término revelado, no se usa el término revelado, sino con una visualización instrumental de absorbancia, ¿ya? Pero miren la curva de calibrado. ¿Cuántos puntos tiene esta curva de calibrado? 6 puntos, profe. 6 puntos de calibrado. Bien, 2, 4, 6. Bien. ¿De cuánto hasta cuánto van las concentraciones? De 0 a 16. ¿Cuántos órdenes de magnitud tiene esta curva de trabajo? Voy a volver a la curva de calibrado anterior. Esta curva de calibrado iba hasta 8. Vamos a suponer, aquí estos palitos nada que ver, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero esta otra curva de calibrado tiene 2 órdenes de magnitud porque pasa desde casi el 0,16, el 0,2, pasa luego por el 1,6 hasta llegar al 16. ¿Se dan cuenta? Ahí hay 2 periodos logarítmicos, hay 2 órdenes de magnitud entre la concentración más baja y la concentración más alta. Entonces, ojo, porque tal como ustedes dijeron, la curva de calibrado me define el rango, ¿ya?, de trabajo, que es lo mismo que la regla. La regla anterior iba hasta 8, de 0 a 8. Esta regla va de 0 a 16, pero pasando por números tan bajitos como 0,16. Imagínense que en esta regla no lo podemos ver. 0,2, parte de 0,2.
Es decir, y que aquí lo puedo leer muy fácil hasta magnitudes tan altas como esta. Entonces ahí tengo órdenes de magnitud. 0,2, 0,7, recién de ahí pasa al 2, ahí hay 10 veces más. Y no llega al 20, pero le falta poquitito para llegar al periodo siguiente. Ok. Veamos las absorbancias de esta curva de calibrado. 1, 0,9, 0,7, 0,5, 0,3, 0,1. ¿Me va a dar una curva de calibrado como esta? No, A profe. medida va a dar una curva de calibrado dependiente negativa. Y aquellos inmunoensayos en que la curva de calibrado era dependiente negativa, ¿qué decíamos nosotros de esos inmunoensayos? ¿Eran competitivos o no competitivos? Vamos a copiar esto. ¿Qué se acuerdan? ¿Alguien asistió a química fisiológica y patológica? ¿Con una señora que latea con los inmunoensayos? ¿No? Profe, no sabría responderle, no lo recuerdo bien. Ok. Entonces, ¿qué hago? Menos mal que no me dijeron que no lo habían pasado y no los vieron y los pilló el estallido o la pandemia, ¿verdad? Porque sí lo vimos. Y si les insistí, es porque necesitaba que quedara en el disco duro. Porque, ¿se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada? Hay un mundo que está diciendo los farmacéuticos no tienen nada que hacer en el laboratorio clínico. ¿Ya? Hay un grupo importante de la sociedad que dice qué tiene que hacer un farmacéutico en el laboratorio clínico. Hay otras profesiones para eso. ¿Sí? Y es contra ese mundo contra el que estoy luchando. Pero si ustedes no me ayudan, ok. Una curva de calibrado dependiente negativa nos habla de un inmunoensayo competitivo. Y competitivo significa entonces que mi reactivo de trabajo, un anticuerpo, va a competir por un analito, en este caso un péptido C, que no está marcado, con un péptido C que sí esté marcado, ¿ya? Pero van a competir, entonces se establece una interacción antígeno-anticuerpo que es distinta. Ahora, si ustedes creen que dibujando estos valores les va a dar así una recta, están muy equivocados. La respuesta que da, voy a ver si lo puedo hacer, la respuesta que les va a dar esta curva, lo más probable es que sea algo así. Ay, lo más probable es que les dé algo así. Para poder convertirla en una relación lineal. Aquí Lambert-Beer no dice nada. ¿Qué es lo otro que decimos de los inmunoensayos? Con los inmunoensayos no me puedo ir ni por debajo de este punto, del punto más bajo, que además difícilmente me va a dar absorbancia cero. No parten del cero, porque esta escala va a ser logarítmica y el logaritmo cero no existe. Y va a llegar hasta una concentración de analitos, que ya no va a ser gramos por decilitro, lo más probable es que sea picogramos por decilitro o por litro, lo que sea. Entonces, aquí tengo un desafío más alto. La pregunta es, ¿lo quieren tomar o no lo quieren tomar? Son las 5:30 y ustedes deciden. ¿Quieren aprender analítica?
quieren aprender de curva de calibrado, quieren ser un aporte, bien. No lo quieren porque consideran que no lo necesitan, me avisan y no los lateo más con esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tienen una tarea por grupo. Necesito que dibujen esta curva de calibrado. ¿Ok? El viernes, antes de las 8:30 de la mañana, quiero tener 12 curvas dibujadas de esto. ¿A su correo, profe? Sí, por favor, a mi correo. Puedo poner una manito en el aula virtual. Puedo poner un buzón en el aula, un buzón en el aula virtual. Un buzón en el aula virtual mejor. Si no se mezclan con mis otros correos, ¿ya? Ok. Entonces, tarea, dibujar la curva de calibrado. Ahora quiero que vean esa misma curva, ese mismo ensayo de péptido C, pero aquí tengo muestras de un paciente tomada a tiempo cero, a 30 minutos después de un estímulo, no importa, después de un estímulo, 60 minutos después del estímulo y 120 minutos después del estímulo. Entonces, a tiempo cero es antes de entregar el estímulo, 30, 60 y 120 minutos después de darle un estímulo químico. No se preocupen qué es ni cómo se llama. Entonces, quiero que observen, aquí están trabajados por singlicado. Es decir, medimos una sola vez. Medimos una sola vez cada punto de la curva de calibrado y una sola vez la del paciente. Eso en un método automatizado es lo frecuente, pero en un método manual es altamente riesgoso porque la persona que pipetea tiene que tener la mano muy, muy, muy calibrada. Entonces, quiero que me digan qué concentración de péptido C tiene el paciente en el tiempo basal. Más o menos. Si esta es la absorbancia que dio en el tiempo cero, ¿a qué concentración de péptido C equivale? Como 5,8 nanogramos. Eso, si ustedes se fijan, antes yo había hecho una curva de calibrado con el 0 y con el 8. Y para poder atinar qué valor caía en el intermedio de eso, yo tenía que o dibujarlo o hacer la ecuación. Aquí tengo más rayitas dibujadas en el intermedio, ¿ya? Y puedo más o menos a ojo atinar. Entonces, me dicen que esta absorbancia equivale a una concentración de alrededor de... ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. ¿Qué número dijeron? Yo había dicho 5,8. 5,8. Ya, un poquito. Digamos que por debajo de 6, ¿ya? Cercano a 6. Ya, 5,8 el ojo. Ok. 5,8. Vamos a escribirlo aquí. Lo voy a ir escribiendo aquí, ¿ah? No, aparte, mejor aquí al lado. Insertar. 5,8. 5,8. Pongámosle 6 mejor, ¿ya? No. 6. Cercano a 6, un poquito menos de 6. Luego de darle, eso es péptido C, es decir, que en una condición basal, esta persona está secretando una cantidad de insulina. Le doy un estímulo químico, le doy de tomar algo. Espero media hora y vuelvo a medir. ¿Y qué concentración me dio? ¿Qué concentración me dio? Un poco mayor que 6. Un poco más alto Mayor que 6. Sí. Ok, ya. Entonces, vamos a decir que entre 6 y 16. Miren la distancia que tenemos, ¿ya? Ok, inventemos, supongamos que sea 7, ¿ya? Respetemos el 5,8 que habían dicho al principio. 5,8, aquí suponemos que da 7, inventemos, 7,2,
¿Y este número? 8, Anda por ahí nomás, ¿ya? Copiar. que no aumentó mucho. No aumentó mucho. Se parece bastante al 7,2. Supongamos que sea un 7,5. Ya. Y 2 horas después. Bien cercano a 16. Bien cercano al 16. Ya. Ok. ¿Cuál es el consejo que les tengo que dar? Miren los datos. Porque uno lo que tiende a hacer es meter estos datos, llevarlos en la planilla Excel, que el Excel haga la curva, la ecuación, qué sé yo, y me entregue el resultado. Entonces, mi consejo es, miren los datos. Al igual que como les dije el semestre pasado, levanten la gradilla, miren los colores que hay en los tubos. Para eso tienen un instrumento, no es el mejor, pero ustedes pueden atinar si los valores han ido cambiando, si los colores han ido cambiando, como ustedes esperaban que cambie, ¿ya? Entonces, si yo les digo, este paciente a tiempo cero estaba en ayuna y luego le di una solución de glucosa y a tiempo cero tenía esta concentración de insulina, esa va a ser la insulina basal, se le dio una solución de glucosa a beber y la insulina sube, se chanta un poco y sigue subiendo. ¿Tienen lógica los resultados? ¿Es lo que esperábamos? Que después que alguien tome glucosa, su secreción de insulina y por lo tanto el péptido C aumente en sangre. Sí, profe. Bien, Ricardo. Era lo esperado, ¿ya? Nos llama la atención por qué se chantó aquí. Podría ser un problema analítico, que se haya pipeteado mal en uno de los puntos, o podría ser que la respuesta de insulina, acuérdense que la insulina tiene una secreción, estoy hablando de la secreción fisiológica, no de la insulina farmacológica, ¿ya? Es la secreción que produce el páncreas del paciente en respuesta a la bebida de glucosa. Podría ser que esa primera insulina de respuesta rápida, de secreción rápida, funcione bien, pero la segunda onda de secreción de insulina esté un poquitito rezagada, ¿ya? Entonces, pero antes de matar al paciente, antes de enfermar y pensar que el paciente tiene su secreción de insulina complicada, primero me tengo que preguntar si analíticamente le creo ese número, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan que aquí tenemos un comportamiento muy distinto, ¿sí? Entre un método químico, colorimétrico, como el de proteínas totales, con un inmunoensayo. Las curvas de calibrado se necesitan siempre. Ahora, ¿qué pasaría si yo les cuento que esta curva de calibrado y este procedimiento se hace con el paciente 1, el día hoy, lunes? Pero mañana martes, el miércoles, el jueves y el viernes, que voy a ir midiendo cada día un paciente, borrar contenido. ¿Dónde dice borrar? Ah, aquí no puedo borrar contenido. Lo vamos a tachar. No hago curva de calibrado y solo mido pacientes. ¿Es lo correcto? No, profe. No es lo correcto. Menos si lo estamos haciendo manualmente. Pero como hoy en día los métodos lo hacen robot, en que se equivocan menos, ¿ya? Cuando uno abre un kit para medir una hormona, por ejemplo, hace la curva de calibrado el día 1, mide los pacientes de ese día y el día 2 ya no pasa la curva de calibrado.
y ya no pasa, y el día 3 tampoco, y el día 4 tampoco, hasta que se le acaba el kit, hasta que se le acaban los reactivos que venían dentro de esa cajita. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber el día 2 y el día 3 que esta curva sigue funcionando igual? O que esta curva sigue manteniendo la pendiente que yo le definí. Esta. Y es usando material control. Material control, eso creo que les dije en la clase anterior, retomen esa parte. Yo junto con las muestras de los pacientes, o sea, siempre debería ser curva de calibrado para poder medir algo. Es como lo que les preguntaba al principio. ¿Tengo que traer siempre las reglas para poder medir cosas? Sí, ¿ya? Pero como los analitos que nosotros medimos se mueven en rangos muy estrechos y esta regla hoy en día es un robot, la industria del diagnóstico nos dice trabaje con tranquilidad sin repetir la curva de calibrado, pero use controles. Y controles van a ser muestras que van a entrar, por ejemplo, una muestra de concentración baja que va a entrar en una absorbancia a esta altura y me va a dar una concentración conocida. Y una muestra de concentración alta que va a entrar a esta altura y me va a dar una concentración que debe coincidir con lo que ya tengo. Entonces, aquí aparece el otro concepto, que era el que yo retrasé de traer, y que es el de controles de calidad. Y con los mismos controles de calidad también puedo controlar si la curva, si la relación es lineal, con muestras que entren en rangos altos, así un poquito por arriba del 8, cercano al 8, y que me dé valores próximos al 8, y con muestras que entren en concentraciones bajas. Y en realidad lo que yo estoy corroborando es que la pendiente de la curva se mantenga donde tiene que estar, tanto para las relaciones lineales como para las relaciones no lineales, ¿ya? O no recta, no ecuación de la recta, ¿sí? Porque ahí hay una línea que es una sigmoide, ¿de acuerdo? Obedece a otra relación matemática. Entonces, hoy en día, cuando ustedes vayan a prácticas de laboratorio clínico, se van a dar cuenta que en múltiples técnicas la calibración se hace una vez y después se mide muestras, pero entre medio vamos controlando a ver si la pendiente no se modificó usando un material que también tiene que ser muy parecido a la muestra humana, pero que van a estar a distintas concentraciones. Si la curva es una curva compleja como esta, es preferible controlarla a niveles altos, a niveles medios y a niveles bajos, ¿ya? Con material control de concentraciones, en este caso bajas, medias y altas. Es más sensato decir, si esta relación es así tan complicada, mejor controlarla en 3 puntos. En cambio, a esta otra relación matemática, que es más simple, una pendiente, basta que la controle en los niveles bajos y en los altos. Y también depende, bueno, ¿qué significa que el paciente tenga valores medios, bajos o altos? Aquí no hay paciente, esto es curva de calibrado, pero estoy hablando de la relación matemática que voy a obtener cuando analice la muestra de los pacientes, ¿ya? Porque hay analitos que si están bajos la persona no está enferma, pero si están altos sí está enferma, o viceversa. O a veces la persona está enferma, sale de la normalidad por valores altos y por valores bajos. ¿Cuánto nuevo hay hasta aquí? Para cerrar ya la clase. De lo que hemos hablado el día de hoy, ¿cuánto nuevo hay? No demasiado, la verdad. No demasiado.
un 10%. Quizá de todo aplicado lo que- de otra perspectiva. Eso podría ser lo nuevo. Ujú. Es otra perspectiva, pero para poder darle otra perspectiva, yo necesito que la perspectiva original, la de la analítica y la instrumental, la traigan clarito. Porque si más encima voy a entrar a otra perspectiva, donde, a ver, si bien no voy a desmerecer que el resultado de mercurio en el agua de tal arroyo, de tal río esté más alto o más baja y que uno entregue un valor equivocado, no estoy diciendo que no tenga trascendencia, pero a un paciente decirle que tiene más sodio, más potasio, más glucosa, menos glucosa, es la vida de esa persona. Entonces, la consecuencia del error que nosotros cometamos al medir repercute inmediatamente en la salud de esa persona y podemos matar a alguien, ¿ya? Entonces, o peor, podemos inducir a que el médico tome una decisión que sea equivocada para la realidad del paciente. Entonces, lo que necesito es que repasen conceptos de analítica, conceptos de instrumental, porque como dijo aquí el compañero, aquí hay que darle otra perspectiva, otra vuelta, ¿ya? Y si nos equivocamos, matamos a alguien. ¿Está claro? Peor, si nos equivocamos, puede que nuestro paciente no se muera porque el médico sea más atinado y se dé cuenta que el error, porque a veces viene el médico diciendo, oye, aquí hay un error, ¿ya? En buena hora que el médico se dé cuenta y detecte los errores que se nos pasan a nosotros, los analistas. Pero hay otra consecuencia más grave, y yo creo que es más significativa para ustedes, y es que les digan que ustedes no están formados para trabajar en un área, no solo la del laboratorio clínico, en el área analítica. Y eso es terrible para la profesión de ustedes. ¿Se dan cuenta? Yo no quiero que lo saquen del laboratorio clínico, pero ese tema se está discutiendo a nivel nacional y está sobre la mesa. ¿Qué tiene que hacer un farmacéutico en el laboratorio clínico? El farmacéutico que vaya a la farmacia. No es lo que nosotros como escuela estamos preparando para ustedes, pero tienen que poner de su parte. Y si notan que tienen un bache de conocimiento, la única solución es llenarlo, tomar un libro y llenarlo, ¿ya? Para eso estamos. Si alguien tiene una duda, chicos, horario de atención de alumnos, yo horario de consulta lo había fijado para la 1. Creo que es un despropósito. Creo que lo voy a cambiar. ¿Qué les acomodaría más, que lo fije el martes o el miércoles? ¿Les parece el miércoles? ¿A qué hora, profe? De 6:30 a 7, tal como ha sido el semestre pasado. Creo que es ahora algunos tenemos clases de nutrición. Creo ¿Hasta que qué lo hora? mejor es el martes. Ok, ya. Porque el miércoles tenemos clases de nutrición de 6 a 7:30. Ok, ya. Ok, entonces el martes de 6 a 7:30, entonces aquel que tenga duda, aquel que quiera conversar del tema, mañana de 6 a 7. Espérense, porque había una conferencia en la que me anoté. Espérate, para ir a escuchar. No, pero no es mañana. Mañana de 6 a 7:30, horario de consulta, y va a quedar así todos los martes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, Ok, profe. Ya, profe. ok. A estudiar, se dijo. Sí, profe, que esté muy bien. Les voy a Cuídense. subir el... La profe. Chao, les subo el taller para el viernes. Ya, profe. Ok. Chao, profe. Chao. Chao.